Para comenzar, te mostramos el mundo del arte plástico, de la mano de una talentosa artista que te sorprenderá con sus técnicas y pinturas. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Lili Quintana, soy nacida aquí en Centenario y soy artista plástica. La verdad es que en la niñez absolutamente nada, en la adolescencia tampoco. Recién después de haberme recibido de docente y haber empezado a trabajar, 1 o 2 años después de empezar a trabajar, cuando yo tenía unos 30 años, por primera vez hice un dibujo que se lo dediqué a mi hija, a ella le gustó y bueno, y entonces yo me entusiasmé un poquito, le puse un marco y desde entonces no paré. Así que digamos que hace unos 25 años más o menos. Trabajé el primer dibujo que te mencionaba recién, lo hice en acuarela porque no tenía además otros materiales ya que no me dedicaba a pintar, con algún pincel de esos medio de escuela, viejos y duros que uno suele tener guardado por ahí y témperas nada más, en hoja de cartón, en hoja Canson. Así que ese fue mi trabajo. Sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón, pero a veces seguí pintando de a poquito con los materiales que tenía y bueno, cuando vi que me gustaba cada vez más, empecé ya a asesorarme, a observar más, a leer un poco, hasta que después al año siguiente me inscribí en un taller. Empecé a estudiar en un taller y bueno, con los años recibí mi título de profesora al óleo y bueno, después de eso seguí pintando, seguí yendo al taller y bueno, seguí estudiando, haciendo seminarios, cursos y demás cosas para aprender nuevas técnicas y seguir practicando, porque si uno no va a los talleres y no estudia, es como que dejás la actividad. Entonces, bueno, seguí yendo al taller unos años más, después comencé con la ilusión de dar clases, de que vinieran chicas acá a aprender y empecé con el sueño de armar esto que ahora es mi realidad. Empecé con esa figura que te contaba que le hice a mi hija, que era figura humana, la había dibujado a ella con la que después sería su hija. Y después enseguida me incliné por el retrato, por supuesto que llenos de defectos al principio, pero cuando estudié en el instituto que fui, aprendí a trabajarlo mucho mejor y sí, me dediqué a eso. Retrato tras retrato de mi familia, de personas conocidas, incluso en alguna época me dedicaba a eso. La gente venía y me decía, quiero que me hagas un retrato de un familiar, de mi abuelo, de mi hijo, y yo trabajaba haciendo eso. Bueno, mi esposo, que siempre me apoyó en todas las actividades que se me ocurría hacer, él me incentivaba a que expusiera, y el temor más grande que yo tenía era exponer, porque me parecía que iba a recibir muchas críticas, que no sabía a qué nivel estaba, que no sabía si se podía mostrar esto que estaba haciendo. Y él me ayudaba bastante con eso hasta que hice mi primera exposición. Después también es como todo, ¿viste? Rompes el hielo, te animás y después ya querés seguir haciéndolo porque te gusta, porque te das cuenta que la gente va y disfruta del trabajo y no va a criticarte sino que te ayuda incluso cuando hay críticas, pero son críticas para ayudar. para que te duermas, niño, de pelo de trigo. Al principio no, pasaron unos cuantos años, porque las primeras exposiciones que yo hice fueron así en aniversarios de los pueblos, en globas más sencillas, y recién después de 10 o 15 años empecé la primera exposición en una sala de cultura, por ejemplo. Y la ilusión de tener alumnos es porque toda la vida me gustó enseñar.
dar clases, pero lo que te contaba recién, que a mí me parece sumamente importante y me gustaría transmitirlo, es esto de que en mi niñez yo nunca hubiese pisado una sala de arte porque no me hubiese animado, porque me parecía que el arte era para la élite, para la gente que sabía del tema, para la gente que tenía dinero, y ni siquiera me hubiese atrevido a entrar a una sala de arte. Entonces eso se tiene que revertir. El arte es para todos y es de todos, y es una maravillosa experiencia el arte. Te llena de amor, te llena el espíritu de alegría, y entonces nadie se lo tiene que perder. Por eso a mí me gustaba enseñar. Y me gustaba también exponer, pero exponer de una manera distinta a la que tenga acceso toda la gente. Por eso nosotros vamos a las escuelas, vienen las escuelas con los chicos acá al taller, o pintamos en el verano en la plazoleta, en la plaza, nos vamos con los atriles que son grandes, una cajita con las pinturas, y nos ponemos a pintar al aire libre. Y la gente pasa y nos mira como con un poquito de miedo, que me hace acordar a mi propio miedo de la niñez. Y entonces nosotros les ofrecemos el pincel. ¿Quiere pintar? No, lo voy a arruinar, dice la gente. No, no lo va a arruinar, tome. Y pintan, y la gente se emociona, se pone feliz de hacer eso. Y nosotros ni hablar. Ese es como el objetivo para mí del taller, ¿no? Mostrar y acercar a la gente al arte. Prende la luna menguante, sube la chiquita y en sus ojos arde el sueño como una arenita. No es que todo esté tan calmo como estas palabras. Primero siempre fui, me encanta pintar figura humana, y es muy raro el cuadro que yo haya hecho sin que haya presencia de la figura humana. Prácticamente todos la tienen. Figurativo, siempre trabajé con eso, pero empezás a incursionar en lo abstracto y te empieza a entusiasmar también. Uno va y vuelve, quién sabe en qué vamos a terminar, porque es un aprendizaje permanente, constante. Lo abstracto también es lindo, tal vez no la abstracción total, todavía no la siento como mía, pero sí la abstracción en alguna de las cosas, por ejemplo la abstracción en el color, un poco en la forma. Y bueno, uno va experimentando y va aprendiendo, y de esa manera te vas enamorando de las diferentes técnicas también. Siempre les digo a las chicas, sobre todo cuando recién empiezan, que pintar es una experiencia hermosa y que te hace feliz, y que ninguno de nosotros tiene que pintar para sufrir por una técnica o preocuparse por un trabajo que no lo puede hacer. El disfrute es sentirte bien, es sentirte feliz, te estás liberando, no importa si te sale tan bien la primera vez o no, ni la segunda ni la tercera, ya te va a salir, todo tiene arreglo. Eso es lo que más me gusta, que las chicas puedan sentir esa alegría, esa felicidad que te da el arte, porque te expresás a través del arte, no solamente de la pintura, también le pasa a los músicos, al que canta, al que baila. Ese momento en que vos levantás las manos y parece que volás porque estás bailando. Es lo mismo con el pincel, eso es lo que más me gusta. En realidad todo depende del trabajo que uno esté haciendo. Para hacer los retratos sí, trabajo con bocetos, hago los dibujos primero, hasta lograr el parecido, y recién después, en base a ese boceto, comienzo a pintar. Pero hay trabajos que simplemente uno comienza con la pintura, que no necesita un dibujo previo porque son más sencillos. Además tratamos nosotros que al principio copiábamos imágenes de otros pintores. Bueno, la tendencia del taller es precisamente ya dejar de hacer eso y empezar a trabajar nuestras propias obras, a crear. Así que bueno, estamos en camino a eso, tratando de hacer creaciones para que las chicas se acostumbren a eso y dejar de lado ya los trabajos de otros artistas, que nos sirven como base para aprendizaje también, porque se practica mucho tratando de lograr claros oscuros, tratando de lograr luces y sombras que están en otros trabajos, y cuando uno aprende la técnica lo puede volcar en lo propio. Pero voy cantando al menos lo que usted merece.
el tiempo, todo el tiempo. Uno desde que empieza a pintar llega a un punto que todo lo ves con ojos de pintor, todo. Vas, no sé, en el micro y vas mirándole las orejas a todo el mundo para ver cómo se hacen, son las orejas de atrás y bueno, y todos los paisajes que ves y todas las fotos que sacás, todo lo haces pensando en que lo podrías pintar. Lo que recuerdo, qué sé yo, por ahí son como historias de vida, como cosas así que vos arrastrás de la niñez, por ahí falta de valoración de los demás con respecto a la capacidad de uno. Y entonces yo recuerdo que en la escuela primaria había hecho un dibujo que a mí me pareció maravilloso y que era sobre los aborígenes justamente, porque estábamos estudiando el tema en la escuela y yo estaba muy entusiasmada pintando eso y la maestra se acercó y me dijo, ¿ese es tu dibujo? Y toda la clase se paró a mirar. Entonces yo me sentí muy avergonzada porque todos se rieron, porque la maestra hizo ese comentario tan despectivo y pensé que después de eso nunca más me iba a ocurrir pintar nada. Y después, ya de grande, ya una mujer grande de 30 años, hice el dibujo para mi hija y ella lo valoró, le gustó y eso me motivó a mí para seguir haciendo más. Después de todo no era tan mala dibujante. Hasta la vigilia, listo para ser. Lili Quintana estuvo en Habla por Vos.